¿Qué pasa, fanática? ¿Qué pasa, fanático? ¿Cómo va la cosita? Vamos a compartir un trocito de NFL en estado puro. ¡Wow! Vamos con un poquito de historia en la NFL. Ya sabes que el canal va dedicado a disfrutar, a compartir con tus amistades lo mejor de tu equipo. Las alegrías y las tristezas las llevamos también mejor compartiendo ese ánimo por tu equipo. Y la otra de las patas, otro de los pilares de este canal, es el gusto que tengo por los underdogs. Me gustan esos equipos que vienen de abajo hacia arriba intentando dar lo mejor de sí para hacer una buena campaña, aunque no se espere, y ese factor sorpresa a mí me parece que es muy importante. Vamos con uno de los episodios que nos trae por esos derroteros. Es el año 2018. Los Houston Texans venían de una temporada realmente mala, con tan solo 4 victorias en todo el año. Habían empezado además muy mal, el equipo se complicó, habían ido al draft en 2017, pero aún habiéndose traído jugadores prometedores y en la agencia libre también habían conseguido sumar un par de jugadores estelares, ese año fue bastante malo. Los Houston Texans habían empezado muy mal con un 1-9 en cuanto a resultados. 4-12 finalizó la temporada, 4 victorias tan solo en su casillero, y Deshaun Watson no había podido por lesión. Deshaun Watson, que fue uno de los jugadores en 2017, lo hacía en el año siguiente, 2018. Otro de los jugadores importantes en el lado defensivo del balón fue J.J. Watt, uno de los Pro Bowlers en la siguiente temporada. Este que te comparto, en la 2018, empezaron también muy mal, un 0-3, 3 derrotas, la primera contra los Pats. Les había tocado un calendario en el que los 2 primeros partidos de la temporada eran fuera, y además contra los Pats y contra un rival divisional muy fuerte que eran los Tennessee Titans, que junto a los Indianapolis Colts en esta división sur de la americana eran favoritos ese año. El tercero de los encuentros habían perdido los 2 fuera de casa, con Patriots y con Titans. El tercer partido era contra los Giants en casa. Tenían la oportunidad de, ante su público, conseguir la primera victoria del año y no pudo ser. 0-3. Empezaban el año muy mal, ya se veía venir, nadie creía en estos Texans. Se recordaba que el año pasado habían empezado con un 1-9, se bromeaba en todos los canales con que si esa primera victoria se produciría este año. Había debates en la televisión. ¿Ganarán algún partido los Houston Texans en esta 2018? Eran los titulares en esa tercera semana. Pues bien, en la cuarta ya encadenaron la primera victoria. Además fue a domicilio contra el rival a temer, el favorito en esa división sur en la americana. Los Indianapolis Colts caían en su propio terreno de juego frente a los Texans. Era la sorpresa. Ya habían dado sorpresas a los Pats, a los Tennessee Titans y también a los New York Giants en los 3 primeros partidos, pero no se había podido alcanzar el triunfo. Después otra victoria a domicilio les colocaba con un 2-3 en su casillero. 2 victorias después de haber vencido a el patito feo de la división, los Jacksonville Jaguars. Después vendrían 2 victorias a domicilio en casa de los Denver Broncos y de Washington, entonces Redskins. No eran todavía los Commanders. Después victorias ante Dallas en su propio campo en el Energy Stadium de Houston. Después otra victoria en su propio campo frente a Buffalo. Recibían también a Miami. Vencían a Denver Broncos en su estadio y también a Cleveland Browns. Los Houston Texans, después de un 9-0, se colocaban con un 9-3 en la temporada. Era un equipo sorpresivo, estaban triunfando a base de corazón. El head coach Bill O'Brien, que estaba en su 5º año, estaba realmente emocionado con este equipo, un equipo que carecía de una buena línea ofensiva, con jugadores que hoy conocemos como Julian Davenport, como Kendall Lamb, Greg Mance o Nick Martin. El equipo estaba pues muy mal en cuanto a la defensa del pocket, y Deshaun Watson fue saqueado nada más y nada menos que en 62 ocasiones. 62 sacks sufrió Deshaun Watson, que no en vano consiguió llevar a estos Houston Texans por el camino de la victoria, alcanzando los playoffs por sus buenas cualidades en el pase y sobre todo por sus condiciones atléticas.
Después, uno de los jugadores en defensa que marcó también el sendero con jugadas realmente importantes. 16 sacks él solito, el edge, el defensive end J.J. Watt. Un equipo que basaba su ofensiva en, además del quarterback de Sean Watson, en los running backs, los corredores Lamar Miller y Donta Foreman. Tenían dos muy buenos receptores abiertos en DeAndre Hopkins y Kiki Coutee, y después tenían un par de buenas alas cerradas, Jordan Akins y Ryan Griffin. En cuanto a la defensa, una defensa que consiguió bastantes victorias con una línea defensiva basada en la actitud de un inconmensurable DJ Weeder en la posición de nose tackle, que fue muy bien secundado por Brandon Dunn, y en esa misma línea, además de J.J. Watt, también estaban en el otro lado compaginándose Angelo Blackson y Carlitos Watkins. En cuanto a los profundos, los más destacados fueron esa temporada Kareem Jackson y Tyrann Mathieu. Un equipo realmente muy bueno para finalizar la temporada. Recuerda que nos habíamos quedado en un 9 victorias y 3 derrotas después de esos dos teams, después de esas cadenas, una negativa, un 0-3 y después una positiva, una muy positiva, 9-0, 9-3. El siguiente de los partidos lo perdían en casa frente a Indianapolis Colts, el favorito de su división. Después salieron en una gira para casi terminar la temporada regular hacia el este de los Estados Unidos, una victoria frente a los Washington Redskins y después una derrota frente a los Philadelphia Eagles, para terminar la temporada regular frente a Jacksonville Jaguars en casa. Ahí consiguieron la 11ª victoria y eso les aupó a ser los líderes. Ganaron su división a Indianapolis Colts y a Tennessee Titans, que también tuvieron una temporada positiva y muy buena. Eran muy buenos equipos, tanto Indianapolis Colts como Tennessee Titans ese año de 2018, y los Houston Texans les superaron. Fueron a los playoffs. Les tocaron en la primera ronda, en la ronda de Wildcards, a los rivales de su división, los Indianapolis Colts, y ahí, en su propio campo, con ventaja para los Houston Texans, perdieron 7-21 en la mejor temporada de los Houston Texans en cuanto a las expectativas que se tenían y en cuanto a lo que se consiguió en ese año. Realmente fantástico, un devenir de unos Houston Texans bastante bueno, de menos a más en esa temporada que ha marcado uno de los comportamientos más cambiantes para mejor en la National Football League. Los Houston Texans de 2018, que alcanzaron los playoffs después de venir de una muy mala temporada. Si te gusta este tipo de contenidos, ya sabes, compártelo con las fanáticas y los fanáticos, sobre todo de los Houston Texans, de este maravilloso deporte que nos une, el fútbol americano y la NFL. Muchas gracias por estar ahí. Si todavía no formas parte del canal, considera suscribirte y activa la campanita para que te lleguen los avisos de nuevos contenidos. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao, chao!